Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que forma parte de la especialidad o este ciclo de webinar de instalaciones eléctricas residenciales. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español y formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y en el día de hoy no solo los voy a estar acompañando como moderadora del webinar, sino que también les voy a estar hablando un poquitito acerca de las protecciones eléctricas para el hogar, un poquitito acerca de la normativa vigente y cuál es la normativa que viene, este nuevo reglamento que va a estar exigido, va a ser exigido a partir de julio de este año. Y también cuál es la oferta que tiene el Grupo Legrand para ofrecerles. Así que saludarlos a todos, darles la bienvenida. Buenos días a don Sebastián, don Juan, don Mauricio y don Mario. Veo nombres conocidos, así que muy contentos de que se hayan podido conectar con nosotros el día de hoy. Y bueno, como siempre, antes de iniciar, además de darles la bienvenida y darles las gracias, quiero hablarles un poquitito acerca de esta plataforma de ClickMeeting que nos presta servicios. Y creo que lo más importante que debo mencionarles es el chat. A través de este chat ustedes van a poder hacer todas sus preguntas, sus consultas, compartirnos sus experiencias, así que ya muchos de ustedes lo están utilizando. Quiero ahora mismo encender el modo preguntas. Ahora les va a aparecer un signo de interrogación en el chat para que ustedes puedan marcar sus preguntas y de esta forma tal vez no se vayan perdiendo en el chat porque se van a marcar de color celeste, de color azul. Y también podemos colocar las preguntas al final de la presentación en pantalla, las respondiendo. Así que gracias a todos. También comentarles que en la parte superior, para las personas que están en Notebook, en la parte superior derecha está un botón que se llama panel de evento y al lado hay un círculo con sus iniciales, en mi caso AE de Alba Español. Y si ustedes hacen clic ahí, van a ir a dos pestañitas, una se llama información del evento y otro archivos compartidos, y en la sección de archivos compartidos van a poder descargar desde ya la presentación, esta presentación que vamos a estar viendo ahora mismo, y a su vez un brochure de uno de nuestros productos, los cuales también vamos a estar comentando en el transcurso de este webinar. Así que eso quería comentarles. Para aquellas personas que están en smartphone, van a poder descargar la información, al igual que las personas que están por computadora o notebook, pero en una sección distinta y es en la sección de información del webinar. Así que ahí lo van a poder encontrar los dos archivos que tenemos para que puedan descargarlo. Así que buenos días a todos. Saludar también a aquellos que recién se han conectado ahora mismo. Bienvenidos. Y ahora sí vamos a dar inicio entonces a este webinar que es acerca de las protecciones eléctricas para el hogar. ¿Ya? Entonces, si damos inicio y hacemos una pequeña introducción, en un tablero eléctrico se concentran todos los dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación, ¿ya? Entonces, para lograr una instalación eléctrica segura, debemos contar con dispositivos de protección que actúen en el momento en el que se produce una falla, tales como cortocircuitos, sobrecargas, fallas de aislamiento, también tenemos las sobretensiones. Entonces, ellos deben actuar cuando ocurre alguna de estas fallas en algún punto del circuito. Entonces, de esta forma estaremos evitando tanto el riesgo para las personas de sufrir accidentes eléctricos, así como el sobrecalentamiento de los conductores, que se puedan dañar ciertos equipos, y lo más importante también prevenir el incendio, posibles casos de incendio que estos accidentes eléctricos pueden provocar, ¿ya? Entonces, las cargas en un tablero eléctrico se deben distribuir en varios circuitos. Ya, para que para que ante eventuales fallas, ya cuando opere la protección, se interrumpa solamente el circuito que está afectado sin perjudicar la continuidad de servicio de los otros circuitos. Por ejemplo, en una casa siempre se recomienda instalar al menos 3 circuitos, ya uno exclusivo para la iluminación, otro para enchufes y un tercero tal vez para enchufes especiales como para la cocina o el lavadero. Entonces, esto es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo. Y para comenzar, sabemos que cuando hablamos de energía eléctrica, cuando hablamos de electricidad, no podemos pasar por alto el tema de la seguridad. La seguridad es indispensable. Y si hablamos del tema de seguridad, no podemos dejar por alto el tema de las normas, ¿ya? Las normas juegan un papel fundamental para que nosotros podamos hacer trabajos de calidad, pero lo más importante, seguros. Así que si hablamos de las normas de instalaciones, actualmente tenemos vigente la normativa NSH 4 del año 2003,
ya es la que se encuentra vigente actualmente. Y en el capítulo número 6 habla acerca de los tableros y específicamente en los capítulos 7 y 11 se habla un poco acerca de los requerimientos y cuáles son los usos de las protecciones. Pero, como todos saben, hoy en día esta normativa se va a actualizar, ya contamos con un nuevo reglamento, que acá les voy a mostrar, y es el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica en baja tensión, ¿ok? Este nuevo reglamento va a estar vigente, como les dije, a partir de julio de este año, ¿ya? Y si queremos ver más o menos, si queremos comparar con la normativa vigente y esta que va a venir, que se va a hacer efectiva a partir de julio, entonces tenemos el pliego técnico. Sabemos que este nuevo reglamento está conformado por 19 pliegos técnicos, donde en cada uno de esos pliegos se toman, se hablan acerca de ciertos tópicos, y específicamente en el pliego técnico número 2 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los tableros eléctricos, más que todo para su fabricación. Y en el pliego técnico número 10 vamos a estar hablando de las instalaciones de uso general. Ahí se van a hablar acerca de cuáles son las exigencias generales, cuáles son las protecciones, así que los invito a verlo. Ya en la página de SEC se encuentran disponibles todos estos pliegos técnicos para que puedan descargarlos. Eso, buen día para don José y don Claudio que se sumaron hace poquitito. Estamos comenzando. Así que hablamos de las normativas vigentes. Hasta julio de este año va a estar la NSH 4 del año 2003 y luego este nuevo reglamento dividido en pliegos técnicos. Ok, si seguimos entonces, vamos a hablar ahora acerca de por qué proteger. ¿Por qué debemos proteger en nuestras instalaciones? ¿Ya? Entonces, se debe proteger debido a la existencia de riesgos eléctricos. Se debe proteger debido a que la energía eléctrica es peligrosa y la normativa vigente exige que las instalaciones eléctricas sean seguras, sean de calidad, a norma y eficientes. Entonces, debemos proteger entonces porque existen estos riesgos eléctricos. ¿Y cuáles son estos riesgos eléctricos? Entonces, los riesgos eléctricos podemos tener riesgos a nuestros bienes y a nuestras instalaciones, como por ejemplo por fallas por cortocircuito o sobrecarga, pero también podemos tener riesgo a las personas por electrocución y esto ocurre por contactos directos o indirectos por fallas de aislación y a su vez también podemos tener riesgos a nuestros equipamientos, a nuestras cargas, a nuestros equipos que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas por sobretensiones transitorias. Entonces, debido a estos tres riesgos, nosotros debemos proteger en nuestras instalaciones eléctricas. Y acá yo les hice un pequeño esquema de cómo debemos proteger, ¿verdad? Y cómo podemos proteger nuestra instalación de acuerdo a estos tres riesgos que tenemos. Entonces, podemos proteger de la siguiente forma. Si hablamos de nuestros bienes e instalaciones, donde el riesgo es por fallas por sobrecarga y cortocircuito, tenemos el interruptor termomagnético, es la protección que debemos utilizar para proteger a nuestra instalación por estas fallas. Y si hablamos de proteger a las personas por una falla de aislación, por un contacto directo o indirecto, tenemos entonces la protección diferencial. Y sí, voy acá a encender mi puntero, que creo que no lo están viendo. Por acá me dice don Sergio que no se escucha. Vamos a hacer acá una pequeña pausa. Don Sergio, no sé si los demás me pueden escuchar y me pueden comentar mientras yo le escribo a don Sergio que por favor, si se escucha bien, excelente, muchas gracias don Sebastián. Un segundo, le estoy aquí escribiendo a don Sergio que por favor actualice la página, esto a veces suele ocurrir algunas veces. Entonces, ahí le coloqué que por favor actualice la página con el navegador Google Chrome preferiblemente. Y acá tengo una pregunta que me dice dónde puede descargar la presentación. Se puede descargar, don Sebastián, si usted está, usted está conectado por Notebook, ¿no? Don Sebastián, sí. Entonces, si está usted conectado por Notebook, don Sebastián, en la parte superior, en el panel de evento, hay un botón en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha, que se llama panel de evento. Si usted hace clic ahí y luego clic en archivos compartidos, en la pestaña de archivos compartidos, ahí usted va a poder descargar la presentación. Listo. Espero que don Sergio pueda resolver su problema, así que voy a estar acá atento. Muchas gracias a todos aquellos que me confirmaron que sí se escuchaba bien.
Entonces seguimos, ya para proteger a las personas por fallas de aislación, por contactos directos e indirectos, tenemos la protección diferencial. Y por último, queremos hablarles hoy también acerca de una protección que no es muy conocida, pero que nos sirve para proteger todos aquellos equipos que tenemos en nuestros hogares, tales como televisores, Smart TV, tal vez una consola de videojuegos, todos aquellos equipos de gran valor que pueden estar propensos a quemarse, a dañarse. Está una protección para el equipamiento, la cual protege contra sobretensiones transitorias, y este es el limitador de sobretensión. ¿Ya? El limitador de sobretensión en la normativa vigente, en la 4 del año 2003, nos indica, no lo hace una exigencia, no exige que deban tener los tableros limitadores de sobretensión, pero sí indica que es una recomendación en caso en que en nuestra instalación tengamos estas cargas de alto valor o cargas que son muy sensibles a estas fallas. Ellos recomiendan la instalación de limitadores de sobretención. Y en el nuevo reglamento también hace alusión al limitador de sobretensión, no como una exigencia, pero sí en el pliego técnico donde se habla de las puestas a tierra, específicamente acerca de las puestas a tierra de servicio. Nos indica que la medición de esta puesta a tierra debe ser de 20 ohmios, pero solo se podrá aceptar que este valor sea mayor con ciertas condiciones, y en esas condiciones nos dice que ese tablero debería tener limitadores de sobretensión. Así que por eso nos parece importante mencionarles el día de hoy. Don Sergio, excelente que ya nos pueda escuchar. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a hablar entonces de cada uno de estos riesgos y de cada una de estas protecciones y cuál es la oferta que tenemos nosotros como Grupo Legrand para ofrecerlo, ¿ya? Y el primer riesgo del que queremos hablar es acerca de proteger los bienes, y vamos a comenzar hablando de las sobrecargas. ¿Qué son las sobrecargas? Bueno, la sobrecarga es una falla que se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor preestablecido como normal, o como nosotros le indicamos, el valor nominal, ¿ya? Comúnmente estas sobrecargas se originan por excesos de consumos en la instalación eléctrica. Cuando ocurre esto, entonces las sobrecargas producen calentamientos excesivos, se van calentando poco a poco los conductores, lo que puede significar la destrucción de la aislación del conductor, incluso llegando a provocar incendios, ¿ya? Entonces, esta es una falla principalmente generada por los usuarios, ya que la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados, ya ellos no conocen y no tienen por qué conocer exactamente todo esto. Por lo tanto, debemos proteger contra esta falla. Entonces, un ejemplo bastante común que tenemos es el alargador, y acá le coloqué una fotito del alargador. Normalmente nosotros llegamos a colocar, disculpen, un alargador, por ejemplo, en nuestra cocina, y tal vez yo comienzo a enchufar una juguera y luego enchufo un horno microondas y así sucesivamente, el cargador de mi teléfono, y voy conectando y le voy exigiendo más corriente de lo que el conductor de ese circuito puede soportar, y así se va sobrecalentando este conductor y se originan las sobrecargas, ¿ok? Entonces ahí debemos tener un dispositivo de protección que actúe para evitar que este cable pueda sufrir daños, que este cable sufra este sobrecalentamiento, y podamos evitar cualquier problema o cualquier riesgo tanto a la instalación eléctrica como a los conductores, así como también a las personas en caso de que ocurra un incendio. Como les digo, la mayoría de los usuarios de las instalaciones eléctricas son usuarios no calificados, los cuales no tienen por qué tener conocimiento acerca de esto. Entonces, para esto debemos colocar una protección que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que esto pueda crear un incendio, antes de que esto pueda perjudicar nuestra instalación. Entonces, para esto tenemos el automático. Pero antes de hablar del automático, quiero hablarles de la segunda falla que este dispositivo también nos puede proteger, y es contra los cortocircuitos, ¿ok? Los cortocircuitos se originan por la unión accidental de dos líneas eléctricas sin aislación, ¿ya? Entre las que existe una diferencia de potencial, ya sea entre fase neutro o fase-fase. Entonces, durante un cortocircuito, el valor de la intensidad, el valor de la corriente, se eleva de tal manera que los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse en ese punto de falla y generando un calor excesivo
chispas, flamas e incluso también pueden ocurrir incendios. Entonces, el origen de esta falla se puede producir por varias causas, ¿ya? Tales como, por ejemplo, un error por materiales de mala calidad o falta de mantenimiento que puedan llevar a que el aislamiento de los conductores se deteriore físicamente en la parte exterior y se produzcan estos contactos directos entre conductores, haciendo entonces que la corriente se eleve muchísimo en este circuito. Entonces, debido a esto, deben emplearse también dispositivos de protección que limiten y eviten estas altas corrientes antes de que se vaya a dañar el conductor por efectos térmicos, tales como sobrecalentamiento y arcos eléctricos. Entonces, estos pueden ser perjudiciales y peligrosos no solo para la seguridad de la vivienda, sino para todos aquellos que habitan en ella. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que protege la instalación tanto para sobrecargas como para cortocircuitos? Pues tenemos dos opciones actualmente. Tenemos los fusibles, antiguamente muy utilizados, pero también tenemos el interruptor automático, ¿ok? Y de él quiero hablarle. Hoy nos vamos a enfocar en los interruptores automáticos. Nosotros como Grupo Legrand tenemos interruptores termomagnéticos automáticos, como se llaman, en la línea tanto Legrand como en Beticino. Esto es para una serie domiciliaria. ¿Pero qué es un interruptor automático o cómo es su principio de funcionamiento? Pues son dispositivos que cuentan con un sistema magnético de respuesta inmediata, respuesta muy rápida ante corrientes muy altas y abruptas, es decir, cortocircuitos, y también cuentan con una protección térmica basada en un bimetal, ¿ya? Este bimetal desconecta ante sobrecorrientes que van ocurriendo un poco más lentas, como son las sobrecargas. Entonces, estos disyuntores se utilizan para proteger cada uno de los circuitos en un tablero, y su principal función es resguardar los conductores eléctricos ante corrientes que puedan producir elevaciones de temperaturas muy peligrosas, ya sea en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Un segundo, por favor. Ya. Seguimos. Entonces, como les decía, tenemos en nuestra oferta, tenemos interruptores termomagnéticos Legrand y también tenemos Beticino. Entonces, ¿por qué son más utilizados hoy en día los automáticos o los interruptores termomagnéticos que los fusibles? Son más utilizados porque los interruptores automáticos tienen como ventaja que no hay que sustituirlos cada vez que ellos actúan por una falla. Ellos tienen una cantidad de operaciones, tanto eléctricas como mecánicas, los cuales cuando ellos actúan, el usuario simplemente debe revisar, o nosotros como ingenieros electricistas debemos revisar la instalación, cuál es la falla, corregir la falla, y luego nuevamente nosotros podemos volver a reponerlo y él va a seguir trabajando y va a seguir protegiendo nuestra instalación. Entonces, además de poder bajar y subir la manilla de forma manual o de forma automática, y de ahí su nombre, por eso se llama interruptor automático, ellos lo que hacen es vigilar qué valor de corriente está circulando por el conductor. Y cuando esta corriente supera al valor que nosotros hemos definido como normal o nominal, entonces actúa impidiendo que el usuario exija más corriente de la que puede soportar ese conductor, y con eso evitamos el recalentamiento por una falla de sobrecarga. Es en el caso de la sobrecarga. Y en el caso de cortocircuito, bueno, al elevarse esta corriente, que puede llegar a miles de amperios, pueden ser kiloamperios, esto se produce de forma instantánea. Entonces, por lo tanto, de forma instantánea, este interruptor actúa e interrumpe esta energía impidiendo ese recalentamiento. Entonces, por esto es indispensable en todo tablero residencial la instalación de automáticos. Esa es la ventaja, pero actualmente no hay ninguna exigencia que nos diga que debemos usar interruptores termomagnéticos y no fusibles. Simplemente se ha utilizado más por las ventajas y los beneficios que tiene, ¿ok? Así que si seguimos acá, yo les quería mostrar un poquitito cómo es un interruptor termomagnético en su interior. Así que, como les dije, para la parte de sobrecargas, este tiene un bimetal de detección térmica que al ver estos cambios de temperatura actúa abriendo el circuito, y tiene también una bobina de detección magnética para lo que son los cortocircuitos, que es una detección mucho más rápida e instantánea, ¿ok? Tiene acá nuestros
interruptores termomagnéticos tienen la ventaja de que tenemos un portadígito para poder identificar el circuito al que está protegiendo este interruptor termomagnético, y esto es una exigencia normativa. Y tenemos también una cámara de corto, ¿ok? Si seguimos ahora, quiero hablarles un poquito más acerca de cómo proteger a los conductores contra sobrecorrientes, contra sobrecargas y contra cortocircuitos, ¿ya? Hay una norma bastante interesante, y es la norma internacional, la IEC 60364, la cual nos indica 3 parámetros que debemos tener en consideración a la hora de proteger un conductor y cómo hacer la selección de las protecciones. Entonces, tenemos estos 3 elementos importantes. Primero tenemos la corriente de servicio, la I sub B, que acá en Chile nosotros le llamamos la corriente de servicio, o sea, acá I sub S. Entonces, acá le dice la corriente de servicio de la carga I sub B, nosotros le decimos I sub S, y nos dice que esta corriente de servicio, la corriente de la carga, no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. ¿Y por qué nos indica esto? Porque, claro, si la corriente que va a necesitar normalmente esta carga o este circuito va a hacer que actúe el automático en condiciones normales de operación, no nos va a dejar energizar los equipos, y a su vez entonces no vamos a estar protegiendo ni vamos a estar dejando energizar las cargas que van a estar en ese circuito. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la corriente de servicio no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. El segundo elemento importante, el cual también debemos tener en cuenta a la hora de proteger un conductor, es la corriente de la protección o la corriente nominal de la protección del automático no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor. Esto debido a que si nosotros escogemos una corriente de protección que sea superior a la que puede soportar el conductor, no lo vamos a estar protegiendo, ya que vamos a estar dejando pasar permanentemente mucha más corriente de la que el conductor puede soportar. Y sub N hablamos cuando el automático tiene una corriente nominal fija, ¿ya? Y sub R es cuando este automático tiene regulaciones de la corriente de sobrecarga, que hay algunas protecciones que cuentan con esta regulación. Y como tercer elemento importante a la hora de proteger está la corriente admisible del conductor, I sub Z, que aquí en Chile nosotros le llamamos I de tablas o I sub T, ¿ya? Y nos dice que esta corriente admisible del conductor debe ser mayor o igual a la corriente de la protección, que es I sub N, mayor o igual, afectada por factores. ¿Qué sería este factor R que está acá, que no significa resistencia? Y ya le voy a explicar qué significa, pero quiero antes aclarar bien lo que es la corriente admisible del conductor. La corriente admisible del conductor, sabemos que cuando nosotros compramos un rollo de cable al fabricante, esto no viene con una tabla que nos indica cuáles son las corrientes máximas que puede soportar este conductor, pero estas corrientes máximas nos indican cuando el conductor está al aire libre, ¿ya? Entonces, nosotros para poder garantizar una buena protección del conductor, debemos ubicar cuál es la corriente admisible del conductor cuando éste ya está instalado. Entonces, debemos tener en cuenta la sección del conductor, debemos tener en cuenta el tipo de aislación, debemos tener en cuenta la temperatura ambiente y cómo este cable o este conductor va a ser canalizado, ya sea a través de bandejas portacables, ya sea a través de canalizaciones o tuberías conduit, etcétera. Entonces, todo esto lo debemos saber para poder garantizar bien que vamos a estar protegiendo este conductor. Y si les hablamos de este factor R, también quería comentarles, acá lo vamos a poder ver mejor. Entonces, esta norma internacional nos habló de estos 3 elementos importantes que debemos tener a la hora de diseñar y de proteger un conductor, y acá lo tenemos en un pequeño esquema. Tenemos acá el conductor, el tablero, la carga, la corriente nominal de la protección, ya sea un interruptor termomagnético o un fusible. Tenemos la corriente de carga, la I sub B, y la corriente admisible por el conductor. Entonces, esos 3 elementos que vimos allá, si lo pasamos a esta fórmula, si nosotros podemos equilibrar esta forma, nosotros vamos a poder proteger al conductor contra sobrecargas solamente, ¿ya? Entonces, si la corriente de la carga debe ser menor o igual que la corriente nominal de la protección, y la corriente nominal de la protección, a su vez, debe ser menor o igual a la corriente admisible del conductor por este factor que les voy a comentar.
Este factor es simplemente saber qué tipo de protección vamos a utilizar a la hora de proteger este conductor. Si vamos a utilizar un disyuntor o si vamos a utilizar un fusible. Si vamos a utilizar un disyuntor, entonces esto va a quedar exactamente igual porque el factor de corrección es 1. Multiplicamos la corriente admisible del conductor por el 1, va a quedar exactamente igual. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos un fusible? Aquí sí hay que hacer una pequeña corrección, ya que la corriente nominal de un disyuntor termomagnético no es equivalente 1 a 1 a la de un fusible. Por lo tanto, hay una pequeña diferencia en la cual debemos hacer esta corrección. Por ejemplo, si nosotros tenemos un interruptor termomagnético de 10 amperios, esto no es exactamente equivalente a un fusible de 10 amperios. Y es por eso entonces que se hace esta corrección. Si nosotros utilizamos un fusible menor a 16 amperios, entonces esta corriente admisible del conductor nosotros la debemos multiplicar por 0.75, ¿ya? Y si usamos el fusible mayor o igual a 16 amperios, entonces ya aquí el factor de corrección es de 0,9. Y por supuesto el tipo de fusible es el fusible tipo GG, curva GG, ya que es el fusible que nos protege contra sobrecargas y cortocircuitos. También hay otro tipo de fusible que es el MA, el cual solo tiene protección magnética o solo contra cortocircuitos, y de ahí también viene este interruptor automático que solo tiene parte magnética y se llama AM. ¿Ok? Pero hasta acá nosotros solamente estamos protegiendo contra sobrecargas. Si nosotros queremos proteger contra cortocircuitos, tenemos otras fórmulas las cuales debemos cuidar y balancear bien. Primero, la primera fórmula que tenemos acá nos indica que la corriente de ruptura o la capacidad de corte que debe tener ese interruptor automático debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito máxima que puede haber en ese circuito, en el punto de falla. ¿Qué quiere decir esto? La corriente de ruptura no es más que la máxima corriente que puede soportar el interruptor automático sin destruirse para continuar su operatividad, ¿ya? Entonces, esta normalmente se expresa en kiloamperios y se encuentra en la parte frontal, está rotulado en el automático. ¿Dónde se pueden ver las curvas de operación de los automáticos? Nos pregunta don Mauricio. Don Mauricio, en nuestras fichas técnicas, nosotros tenemos las curvas de operación del automático y de todas formas, acá les voy a mostrar las curvas más conocidas que tenemos, pero para nosotros como Grupo Legrand se encuentran en nuestra ficha técnica de nuestros automáticos. Entonces, si seguimos, como les decía, la corriente de ruptura es lo máximo que puede soportar el automático sin destruirse, ¿ya? Y esta corriente de ruptura, por supuesto, debe ser mayor o igual que la máxima corriente de cortocircuito que va a haber en ese circuito, en el punto de falla. Entonces, con esta primera fórmula, nosotros no estamos todavía protegiendo contra cortocircuito, simplemente estamos garantizando que nuestro automático va a ser lo suficientemente robusto para el lugar donde lo vamos a instalar y para el circuito el que va a proteger. ¿Ok? Y la corriente de cortocircuito máxima debe ser calculada en terreno, dependiendo de las cargas, dependiendo del circuito en específico, ¿ya? Si vamos con la segunda fórmula, y esta sí nos va a garantizar la protección del conductor, nos indica que el umbral de disparo del automático debe ser menor o por lo menos igual a la corriente de cortocircuito mínima que va a haber en el punto de falla o en ese circuito, ¿ok? ¿Por qué acá usamos la corriente de cortocircuito mínima? Porque nuestro automático debe ser capaz de operar a la mínima corriente peligrosa o a la mínima corriente de cortocircuito mínima que pueda haber en ese punto de falla y desconectar la energía para que los conductores no se vean dañados, los conductores no sean sobrecalentados, pudiendo destruirse y a su vez provocar incendios. Entonces, el umbral de disparo de ese automático debe ser menor o igual a la corriente de cortocircuito mínima que vamos a tener en eso, y esa corriente de cortocircuito mínima se debe calcular en terreno dependiendo de las cargas y del circuito del que se va a proteger. Solo acá comentarles que nosotros como Grupo Legrand contamos con software, ¿ya? Y tenemos un software que se llama el XL Pro Calcul, es un software gratuito que ustedes pueden descargar desde nuestra página web.
Y en este software ustedes pueden colocar todos los datos del conductor, de las cargas que se van a instalar, de la fuente, y este les puede hacer el cálculo de tanto las corrientes máximas como mínimas de cortocircuito para ese proyecto, para ese circuito, y es muy, muy rápido, muy, muy sencillo. Así que les recomiendo que puedan verlo, si pueden descargarlo, de verdad que facilita mucho el trabajo. Pero hasta esta segunda fórmula nosotros estamos ya protegiendo contra cortocircuitos. Está protegido nuestro conductor, pero podríamos estar sobredimensionando el calibre del conductor, ¿correcto? Si es una instalación, por ejemplo, una sola vivienda, una casa, tal vez no es tan importante, pero si hablamos de grandes proyectos, esto puede venir asociado con costos muy elevados. Por lo tanto, con esta tercera fórmula, nosotros podríamos disminuir el calibre del cable siempre y cuando se mantenga la protección. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, simplemente calculando las energías, ¿ya? Si nosotros calculamos cuál es la energía que puede emanar ahí de cortocircuito y lo comparamos con la energía del conductor, la que puede soportar el conductor, acá nosotros podríamos entonces bajar el calibre del conductor. Entonces, nos indica que la energía generada por el cortocircuito ya debe ser menor o igual a la energía que puede soportar el conductor. Si nosotros al hacer estos cálculos de energía, que también se pueden hacer muy fácilmente a través de nuestro software XL Pro Calcul de forma gratuita, sí, claro que sí, don Sebastián, ya se les voy a dejar, incluso les voy a dejar el link para que puedan ir y lo puedan descargar. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo de energías que se hace muy, muy sencillo a través de este mismo software, y nosotros comparamos la energía del cortocircuito y vemos que nuestro cable por mucho lo puede soportar, nosotros podemos intentar bajar el calibre de ese cable y lo podemos seguir bajando siempre y cuando esta fórmula se mantenga. Siempre que la energía emanada por el cortocircuito sea menor que la que puede soportar el cable. Y de esta forma estaríamos ahorrando costos y estaríamos no dimensionando la protección contra cortocircuito. Quería comentarles esto porque me pareció que era bastante importante esta normativa, de verdad que explica muy, muy bien todo esto de la protección contra la sobrecarga y los cortocircuitos. Así que se las dejo por acá, igual la tienen entonces en la presentación. El software, mientras se lo escribo por ahora, don Sebastián, es XL Pro Calcul. Y se encuentra en nuestra página web en www.legrand.cl y como les decía, es de descarga gratuita. Seguimos. Entonces, por acá, don Mauricio, si no me equivoco, nos había preguntado acerca de las curvas de operación de los automáticos. ¿Ok? Y acá yo les quería mostrar las curvas de operación. Y comenzamos entonces con la curva B. Ya, acá, antes de iniciar con la curva B, les comento que los automáticos, como les decía, tienen una parte térmica y una magnética. Esta de acá es la parte térmica, donde protegemos contra sobrecargas, y esta parte de acá abajo, es con la que protegemos contra cortocircuitos. Entonces, hay varios tipos de automáticos con varias curvas, ya, para proteger a cargas distintas. Primero tenemos la curva B, que es un termomagnético fijo, donde su umbral de disparo de cortocircuito, su umbral de disparo magnético, va entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Entonces, por ejemplo, si mi corriente nominal son 10 amperios, él va a actuar entre los 30 y los 50 amperios, ¿ok? Para estar dentro de norma. ¿Y para cuándo se utiliza esta curva B? Bueno, se utiliza para todo lo que son los consumos resistivos, ya sea como motores pequeños de 1/4 de HP, planchas, hornos, secadoras, procesador de alimentos, etc. Acá lo que hay que tener cuidado y para lo que nos sirve muy bien estas curvas de operación es que hay ciertos elementos, por ejemplo en los motores, que tienen una corriente de arranque un poco elevada, pero por un periodo de tiempo muy corto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta corriente de arranque no esté en el umbral de disparo del automático, porque si no, nunca nos va a dejar arrancar o energizar nuestra carga, ¿ok? Entonces, la curva B sirve para todos aquellos consumos resistivos. Ya para motores más grandes, tal vez nos va a chocar justo la parte magnética, el umbral de disparo, con esta corriente de arranque que es muy corto y nunca nos va a dejar
tener esta carga energizada. Entonces, si tenemos cargas distintas donde la corriente de arranque está entre este rango, entre 3 y 5 veces la nominal, tenemos otro tipo de curva y es la curva C. Como pueden ver, esta curva C está un poco más hacia la derecha. El umbral de disparo va entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Por lo tanto, acá nosotros podemos colocar ya cargas mixtas. Podemos colocar alumbrado fluorescente, resistivo y de descarga, microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que no superen entre los 5 y las 10 veces la corriente nominal. Esta curva C es la más utilizada actualmente para lo que es las instalaciones eléctricas residenciales, la curva C, ya que nos permite arrancar, nos permite energizar y proteger todas aquellas cargas que actualmente se encuentran en nuestras viviendas. Recordemos que tenemos ahora alumbrado LED, es bastante común, tenemos Smart TV, tenemos bastantes cargas con electrónica, por lo tanto, esta es la curva más utilizada. Y si seguimos rápidamente viendo las siguientes curvas, tenemos también la curva D, que es un poco más desplazada hacia la derecha, ya la curva D, y tiene un umbral de disparo entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Ya esto es para máquinas y herramientas, maquinarias y herramientas que necesitan un poco más de umbral de disparo, ya, y que no generen una corriente inrush o una corriente de arranque mayor a las 10 veces la corriente nominal del disyuntor. ¿Okay? Como pueden ver, acá están las tres, las que hemos visto, la B, la C y la D. Como pueden ver, la parte magnética, la parte, disculpen, térmica, la que protege contra sobrecarga, es muy, muy similar y lo que cambia es el umbral magnético o para la protección de cortocircuitos. ¿Ok? Y por último, tenemos la curva Z, que es una curva que nos indica que tiene un umbral de disparo de 2,4 a 3,6 corriente nominal, ya es una curva mucho más hacia la izquierda, y esto es más que todo para todos aquellos circuitos electrónicos. Entonces, como les decía, la más utilizada para proteger las instalaciones eléctricas en las viviendas es la curva Z. Entonces, si hablamos un poquitito de nuestra oferta, nosotros tenemos interruptores termomagnéticos BTD con nuestra marca Beti Chino de 1 y 3 polos, ya, protección contra sobrecarga y cortocircuito de los conductores. Curva C. También tiene una capacidad de corte nominal de 6.000 amperios y una tensión de aislamientos de 500 voltios, frecuencia nominal de 50 a 60 Hz y es perfectamente diseñado para las instalaciones domiciliarias. Esto por la parte de Beti Chino, pero también tenemos una oferta un poco más amplia por parte de Legrand con nuestros termomagnéticos de X cubo, donde tenemos de un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y hasta 4 polos, ¿ok? En este tenemos curvas B, C y D. Y tenemos capacidad de corte nominal tanto para 6.000 amperios, que es para el sector residencial, y también para el industrial de 10.000 amperios, con una frecuencia de 50 y 60 Hz. Ya hablamos entonces acerca de nuestra oferta, pero también quería hablarles de las exigencias que nos hace la normativa a nosotros como fabricantes, de cuáles son los datos que deben tener los interruptores en su parte frontal. Primero nos indica que debe estar el estado si está encendido o apagado, y acá nos dice on hacia arriba, off hacia abajo, la capacidad de ruptura, acá 6.000, tenemos la curva de la corriente y la corriente nominal, disculpen, curva C de 50 amperios nominal, tenemos el fabricante, la tensión de empleo, 230 a 240 voltios, el símbolo estándar del automático y el modelo. Todas estas son exigencias que se deben hacer, que deben estar en los automáticos para que el instalador pueda verlos a simple vista. Seguimos entonces con la siguiente riesgo o el siguiente tipo de protección y vamos a hablar entonces acerca del riesgo hacia las personas. Ya si hablamos de riesgo hacia las personas, tenemos la falla de aislación. ¿Qué es la falla de aislación? Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, ya sea por los cortes en algún conductor, uniones mal aisladas, puede ser cualquiera de estas. Entonces, al ocurrir esto,
el conductor queda en contacto con la superficie metálica de los aparatos eléctricos y estas superficies se energizan con tensiones peligrosas que al momento de el usuario tocarlos puede ser peligroso, ya sea por un contacto directo o indirecto. Entonces, ¿cómo protegemos a las personas de una falla de aislación? A través del interruptor diferencial, ¿ya? Entonces, acá podemos ver la diferencia entre un contacto directo e indirecto. Directo cuando tocamos directamente el conductor que ya tiene la falla de aislación, o como les expliqué, este conductor queda en contacto con la carcasa metálica, una carcasa conductora. Cuando nosotros vamos a hacer uso, cuando vamos a tocar este aparato eléctrico, podemos recibir estas corrientes peligrosas, ¿ok? Entonces les decía que el interruptor diferencial es aquel el que salva vidas, es simplemente, él no sirve para proteger contra sobrecargas ni cortocircuitos. Su única función es proteger a las personas. Y al igual que los interruptores automáticos, tenemos tanto en la línea en Legrand como en Betty-Chino, ¿ok? ¿Por qué se llama diferencial? Ya se llama diferencial porque él es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y el retorno o la corriente de salida de un sistema eléctrico. Entonces, es un dispositivo electromagnético destinado a la protección de las personas por este tipo de falla y se instala en el tablero eléctrico general. Ahora, en el nuevo reglamento nos indica que este debe ser instalado después de un interruptor automático, ¿ya? Después del interruptor automático del circuito que se desea proteger. Generalmente se utiliza ahora con la normativa vigente, la NSH 4 del año 2003, se instala o se exige solamente en los circuitos de enchufe, pero este nuevo reglamento nos indica que también deben ser instalados los interruptores diferenciales en los circuitos de iluminación. Así que muy pendientes con eso. Entonces, el interruptor diferencial lo que hace es censar la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales de operación estos deben ser igual. Si llegase a ocurrir una falla de aislación en algún artefacto eléctrico, el conductor de fase va a quedar en contacto con la carcasa y al quedar en contacto se origina esta descarga a tierra. Entonces, la corriente que circula por el neutro va a ser menor que la corriente que circula por la fase y ante este desequilibrio, el interruptor diferencial opera desconectando el circuito. ¿Ya? Entonces, estas protecciones se garantizan por su sensibilidad, se conocen por su sensibilidad, es decir, la corriente de operación. Entonces, si el nivel de corriente de fuga máximo en el que deben operar ellos es esta corriente o corriente de operación o sensibilidad que se le llama. Entonces, la sensibilidad es el valor que identifica el modelo del diferencial y el tipo de interruptor diferencial que se utiliza en las protecciones eléctricas o en los tableros eléctricos residenciales en las viviendas es de alta sensibilidad, es decir, de 30 miliamperios. ¿Y por qué 30 miliamperios? Ya que son los amperios que quedan por debajo del límite considerado como peligroso para el cuerpo humano. Entonces, si ocurre una falla, mientras nosotros no toquemos la zona del contacto indirecto o directo, él no va a detectar esta fuga y no va a operar, ¿ya? Pero antes de eso, antes de hablarle de la puesta a tierra, que es muy importante, que debe ir, quería mostrarles acá un poquitito la estructura interna de un diferencial. Como les decía, hay un toroide magnético acá y hay un relé de alta sensibilidad que va a operar, ¿ok? Y acá vamos a hablar un poquito acerca del principio de funcionamiento, pero antes comentarles que generalmente entonces, si ocurre una falla, mientras nadie toque el artefacto, entonces esta no se va a fugar a tierra a través de nosotros y el diferencial no va a operar. Pero si el diferencial a su vez se complementa con un sistema de puesta a tierra, al momento de una falla, esta corriente de fuga va a salir de la carcasa y se va a derivar a tierra por medio de este cable que está conectado a la carcasa. Y de esta forma va a operar el diferencial sin necesidad que alguien toque o perciba la corriente de fuga. En caso de que no tengamos este sistema de puesta a tierra, pues el diferencial va a interrumpir la corriente en un tiempo lo suficientemente rápido, corto, como para no igual crear daños o provocar daños a las personas,
ya que siempre se va a recibir una pequeña descarga en el momento del accidente, pero esta descarga no va a causar ningún tipo de daño a la persona y en algunos casos incluso es imperceptible. Pero como les comenté, si nosotros queremos hacer esto aún más seguro, si la instalación contara con esta conexión a tierra, las personas nunca van a percibir ni van a sentir absolutamente nada ante esta descarga eléctrica. Entonces, ahora vamos a ver los principios de funcionamiento, cómo funciona un diferencial, muy rápidamente. Entonces, cuando no existe ningún defecto, ya el flujo magnético producido por las bobinas, como podemos ver acá, es de igual magnitud y de sentido contrario. Entonces, la corriente I1 es igual a la corriente I2, el flujo magnético 1 es igual al 2, por lo tanto, al hacer esta suma fasorial, el resultado de esto va a ser 0 y el diferencial no opera. Esto es en condiciones normales de operación. Pero, ¿qué ocurre luego si tenemos una pequeña fuga a tierra? Entonces, cuando se produce este efecto, el flujo magnético producido por las bobinas principales es distinto, va a ser distinto tanto en magnitud y sentido. Por lo tanto, acá ya la corriente 1 no va a ser igual a la corriente 2, ya que se fugó parte de esta tierra. Los flujos magnéticos van a ser distintos y por lo tanto la suma fasorial no se va a anular y va a ser mayor a 0. Entonces ya acá el diferencial está dispuesto a operar. Pero ¿cuándo opera el diferencial? Bueno, el diferencial va a operar cuando la diferencia entre la corriente I1 e I2 sea mayor que la mitad de la sensibilidad del diferencial. Es decir, si nosotros tenemos un diferencial de 30 miliamperios de sensibilidad, cuando esta diferencia sea mayor a 15 miliamperios, entre los 15 y los 30 miliamperios, este diferencial va a interrumpir la energía. Entonces acá podemos verlo, la corriente 1 distinta a la corriente 2, por lo tanto esta diferencia debe ser mayor o igual a la mitad de la sensibilidad del diferencial. Y ahí recién va a operar. Y bueno, ya para finalizar esta parte de los diferenciales, pues mostrarle el principio de funcionamiento de un diferencial bipolar y un diferencial tetrapolar, donde acá la única diferencia es que cada uno tiene sus bobinas, neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Ok? Estos serían los circuitos equivalentes o el principio de funcionamiento de cada uno de los diferenciales. Ahora hablemos de los tipos de diferenciales, ahora que en este nuevo reglamento, no sé si alguno ha podido leer, creo que, si no me equivoco, en el pliego técnico número 10, habla de tipos de diferenciales este nuevo reglamento y por eso quisimos incluirlo acá, ¿ya? Hay distintos tipos de diferenciales, como pueden ver acá. Cuando se inventaron los diferenciales a finales de los 800, principios de los 900, las únicas cargas que habían en el sistema eléctrico eran cargas lineales o no armónicas, es decir, no había ningún tipo de electrónica. Por lo tanto, cuando se producía una fuga, la tensión era sinusoidal, por lo tanto, la tensión en la fuga era sinusoidal. Y por eso se crea el diferencial que detecta las corrientes de fuga AC y por eso se llama el diferencial tipo AC y se dibuja o se diferencia con una sinusoide, ¿ok? Pero si nosotros tenemos una carga que no es lineal y que genera, por ejemplo, una corriente discontinua, este no lo va a detectar. Entonces, yo podría tener un ejemplo, una fuga de 5 miliamperios en corriente alterna y asociada a esta misma fuga podría tener una componente discontinua de, siendo exagerados, 35 miliamperios. Este diferencial no lo va a detectar y por consiguiente no va a operar. Entonces, debido a esto, se inventó un diferencial que detecta la corriente alterna y la corriente pulsante, y es el segundo que podemos ver ahí, y se llama normativamente tipo A. Entonces, ¿quiénes son estas cargas que generan estos dos tipos, tanto corriente alterna y corriente pulsante? Todas aquellas cargas que tienen componentes electrónicos. Por ejemplo, el alumbrado LED de hoy en día no le sirve el diferencial tipo AC, ya que tiene electrónica. Entonces, debemos utilizar para proteger estas cargas el diferencial tipo A. Si se tienen televisores, si se tienen computadores, etcétera, tipo A. El tipo A, como pueden ver acá, también puede proteger a componentes o instalaciones fotovoltaicas.
pero el tipo B también, y más adelante les voy a comentar cuándo usar uno y cuándo usar el otro, ¿ok? Luego del tipo A, como pueden ver, en conclusión, actualmente el tipo AC ya no es tan útil con lo que está pasando en la actualidad en la red eléctrica y con las nuevas cargas. Ya el tipo A es más utilizado en la actualidad. Si hablamos del tercero, el diferencial tipo F, es una mejora del tipo A. Este se creó muchos años después y protege las mismas ondas AC pulsantes y además detecta señales de altas frecuencias que no detecta el tipo A. A su vez, este cuenta con un retardo de disparo, por eso hablamos de que es un HPI, que tiene un alto poder de inmunización para todas aquellas salas de computación. Estos diferenciales tipo F llegan a Chile debido a que hace muchos años se comenzaron a incluir en los colegios salas de computación, y estas salas de computación contaban con computadores de escritorio, con carcasas metálicas, y se debía proteger a los niños en caso de alguna electrocución, en caso de alguna falla de aislación. Y en ese tiempo los diferenciales tipo AC y tipo A se disparaban, ¿ya? Lo instalaban, al encender el computador se disparaban. ¿Esto por qué ocurría? Porque los computadores, su funcionamiento, su fuente, ellos tienen una fuga a tierra natural, por lo tanto hacían operar a los diferenciales. Y por esto Chile adopta este tipo de diferencial, el diferencial tipo F, ¿ok? Que como pueden ver acá, entonces, protege contra fallas de alta frecuencia, contra fallas componentes pulsantes y fallas de componentes alternas. Si seguimos, tenemos también el diferencial tipo B. Después, años después, se crea el diferencial tipo B, que como pueden ver es el más completo de todos. Este diferencial detecta todas las anteriores y a su vez componentes continuos. Además, puede detectar fallas de componente continua. ¿Dónde podemos utilizar esto? En instalaciones fotovoltaicas, ascensores, variadores de frecuencia trifásicos, entre otros. Entonces, y acá vengo a explicarles cuándo utilizar el tipo A o el tipo B en instalaciones fotovoltaicas. Ya, como pueden ver, el tipo B es el más completo, por lo tanto es el más costoso. Entonces, acá la normativa nos indica que podemos utilizar el tipo A siempre y cuando estemos seguros que el inversor de esta instalación fotovoltaica me va a garantizar que no va a pasar parte continua al lado alterno. Si el fabricante de este inversor nos garantiza esto en su ficha técnica de que no va a haber ninguna fuga del parte del lado continuo al parte del lado alterno, nosotros podemos utilizar el tipo A. Pero si nosotros tenemos un inversor el cual no tenemos la garantía de esto, tal vez esto pasa más que todo en inversores de baja calidad, en su ficha técnica en ninguna parte indica, no nos garantiza esto, sí o sí tenemos que utilizar el diferencial tipo P. Eso como los tipos de diferenciales. Ahora sí vemos un poquitito acerca de nuestra oferta. Como les decía al inicio, tenemos tanto para la línea Beti-Chino, Beti-DIN, de 2 polos, es decir, 2 módulos, con una capacidad interruptiva de 1,5 kiloamperios. Esta capacidad interruptiva es en caso de que el diferencial no cuente con una protección termomagnética contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Ya? Pero como pueden ver, ahora el nuevo reglamento hace la exigencia de que estos... Sí, correcto, bipolar. Gracias, don Juan. Bipolar. Ya, la capacidad interruptiva, esto es en caso, lo que garantizamos nosotros como fabricante en caso de que este no sea instalado con un interruptor termomagnético a su lado, pero ahora el nuevo reglamento hace la exigencia, pero en caso de tener una capacidad interruptiva de 1,5 kiloamperios. Su tensión de aislamiento de 500 voltios, frecuencia 50-60 Hz, muy utilizado en las instalaciones domiciliarias. ¿Ya? También tenemos una gama un poquito más amplia por el lado de Legrand, con 2 polos y 4 polos. Tenemos tipo AC, tipo B, tipo F, con sensibilidad hasta de 10 miliamperios, 30 miliamperios, incluso llegamos a tener de 300 miliamperios, ¿ok? Con su frecuencia nominal de 50 y 60 Hz. ¿Qué datos nos indica la normativa nosotros como fabricantes que deben estar en la parte posterior, no en la parte posterior, en la parte frontal? Tenemos el modelo, por supuesto, tenemos el estado on-off,
Si hacia arriba on, hacia abajo off. La corriente nominal del diferencial, 25 amperios. Ya el fabricante, la sensibilidad, y acá está expresado en amperios, 0,03 amperios o 30 miliamperios. Tenemos también el símbolo estándar de la IEC, del interruptor diferencial. Tenemos la función que es salvar vida. Y tenemos algo súper importante acá y es el test mensual que se le debe hacer, que esto se conoce también como la mantención del diferencial. ¿Por qué se conoce como la mantención? Bueno, los diferenciales tienen esta mantención que hay que hacerle una vez al mes. Para nuestro caso, acá nosotros colocamos que se debe hacer mensualmente. ¿Y por qué se debe hacer mensualmente esta mantención? Al presionar nosotros este botón, el botón test, lo que va a hacer el diferencial es operar y abrir el circuito, ¿ok? Y al operar, lo que hace es que este diferencial internamente vibra para que se limpie, ya que se puede ir acumulando con el tiempo polvo y con el tiempo la humedad, esto se puede solidificar. Y al pasar esto, en caso de una falla, él puede que no opere. Entonces, para nosotros estar 100% seguros de que nuestro diferencial opera, nosotros debemos hacer este test mensual. Entonces, los invito a todos a revisar su tablero y ubicar el diferencial y presionar el botón de test. Puede ocurrir que el diferencial no opere. Si esto ocurre, bueno, este diferencial ya no tiene reparación y hay que cambiarlo. Si ustedes lo van a cambiar, les voy a hacer dos recomendaciones. La primera es que si usted lo cambia, le recomiendo Legrand y Betticino. Y además, bueno, recomiendo testearlo mensualmente porque nada nos garantiza que esto no va a volver a pasar al nosotros colocar este nuevo diferencial. Así que eso. Seguimos entonces con la gama. Ya terminamos con la gama de diferenciales, disculpen. Y ahora como último, don Sergio, lo vamos a ver en unos minutitos. Ahí le voy a mostrar en unos minutitos lo que dice el nuevo reglamento. Y porque hace alusión a las sobretensiones transitorias. Así que se los voy a mostrar en unos minutitos. Seguimos entonces. Vamos a ver si lo voy buscando desde ya. Esta parte... Bueno, lo voy a dejar para el final, don Sergio, porque lo tengo en otra presentación y quiero mostrárselos. Ya, y por último, ya hablamos entonces de la seguridad de los bienes. Ya hablamos de la seguridad a las personas y ahora quiero hablarles un poquito acerca de la seguridad del equipamiento, la seguridad de nuestras cargas de nuestros equipos eléctricos, ¿ok? Ya nos queda muy poquito tiempo, pero ya vamos a finalizar. Entonces, me van a regalar unos 10 minutitos más, por favor. Ya, hablamos de los limitadores de sobretensión. Entonces, cuando hablamos que el interruptor automático protege a la instalación, no está incluido en la protección a los aparatos eléctricos tales como nuestros televisores, computadores, lavadoras, refrigeradores, etc. Estos no forman parte de la instalación, estos son cargas de la instalación. Entonces, cuando ocurre un fenómeno que es la sobretensión transitoria y la red eléctrica se ve perturbada por picos de voltajes o pics muy, muy altos, en muy poco tiempo, estos microsegundos, porque es en el orden de microsegundos esta falla, bastan para quemar o dañar los aparatos eléctricos. La falla, como les digo, es tan rápida que las protecciones automáticas no la detectan, ya que los disyuntores, los automáticos, trabajan en el orden de los milisegundos y esta falla es en el orden de los microsegundos. Y es por esta razón que recomendamos el uso de los limitadores de sobretensión en la instalación. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las sobretensiones? La sobretensión es una falla que no es muy conocida, sin embargo está presente en todas las instalaciones, en todas las redes eléctricas, y es una falla que se produce fuera de nuestra instalación eléctrica, pero que puede llegar a afectarnos. Entonces, en esta slide ustedes pueden ver cuáles son los orígenes de una sobretensión transitoria, ¿ya? Se originan principalmente, como podemos ver en la imagen de la izquierda, por descargas atmosféricas, es decir, la caída de un rayo. Pero también pueden ocasionarse por conmutaciones o maniobras en la red. Entonces, hablemos de la primera opción, la caída de un rayo. El rayo puede caer sobre la línea eléctrica, como pueden ver acá, y esta sobretensión puede llegar a través de la fase o a través del neutro, viajar hasta nuestras instalaciones, pudiendo afectar a nuestros equipos eléctricos y electrónicos.
pero también esta falla podría caer directamente en el pararrayos. Sabemos que hay instalaciones que cuentan con pararrayos para descargar de forma segura el rayo y que no pueda caer en nuestra instalación. Entonces, al caer el rayo acá y despejarlo a través de la tierra, también podría dañar nuestros equipos, aquellos más sensibles o aquellos incluso más sensibles, como les decía, o cualquiera de ellos en caso de que esta descarga sea bastante significativa. Pero también este rayo podría caer en una zona cercana en la Tierra, pudiendo crear una inducción que pudiera llegar hasta la Tierra de nuestra instalación. Pero también ocurren estas sobretensiones. Ya sabemos que la caída de rayos no es algo muy frecuente, pero que puede llegar a ocurrir. Pero algo que sí es bastante frecuente son las maniobras en los transformadores o en las redes públicas por parte de las empresas que distribuyen la corriente. ¿Qué ocurre? Cuando ellos van a hacer algún mantenimiento de alguna línea, de algún transformador, ellos desconectan el transformador, lo desenergizan, hacen su mantenimiento y luego cuando lo vuelven a poner en servicio, cuando lo vuelven a conectar a la red, sabemos que los transformadores tienen una corriente inrush, una corriente de arranque muy elevada por muy poco tiempo, la cual también puede llegar hasta el empalme de nuestra instalación. Y para protegernos de esta falla, de estas sobretensiones transitorias, tenemos el limitador de sobretensión, ¿ok? Entonces, este limitador de sobretensión lo que hace es limitar este voltaje y que continúe luego un voltaje que pueda ser soportado por los equipos. Más que todo esto, como les dije, en el reglamento actual, en la NSH 4 del año 2003, nos dice que es una recomendación en caso de que nosotros queramos proteger algún equipo de alto valor. Ya si nosotros tenemos, por ejemplo, una PlayStation o tenemos algún refrigerador, un Smart TV que es muy costoso, el cual se puede ver afectado por este tipo de fallas y queremos protegerlo, tenemos el limitador de sobretensión. Seguimos adelante. Entonces, como les decía, ¿qué es el limitador? Como su nombre lo indica, limita esta alza de voltaje y en vez de que a esta carga, que a este equipo eléctrico nos lleguen 10.000 o 15.000 voltios, este la va a recortar y lo va a dejar en una sobretensión aceptable. Y para que tengan una idea, colocamos aquí ciertas sobretensiones aceptables, las más comunes, como por ejemplo para televisores y computadores, que son equipos sensibles, el fabricante normalmente indica que la sobretensión aceptable de estos equipos son 1.500 voltios, ¿ya? Y para equipos más estándar, como lavadoras, congeladores, etcétera, 2.500 voltios. De todas formas, esto debe ser confirmado con la ficha técnica del equipo. Correcto, don Gonzalo, no es obligación ni en la normativa vigente ni en el reglamento. Es una recomendación, es una oferta que tenemos. Y como le comentaba don Sergio, en el reglamento, específicamente en el pliego técnico de la puesta a tierra, hay un apartado, un punto que nos dice que si en nuestra instalación la puesta a tierra de servicio supera los 20 ohmios, nos da mayor, entonces él nos da dos requisitos y en esos dos requisitos nos dice que debemos tener un limitador de sobretensión. Don Sergio, le debo, ahora mismo le voy a mostrar en unos minutitos para que puedan ver que ahí hace ilusión en este nuevo reglamento, en caso de que nuestra puesta a tierra sea mayor a 20 ohmios, puede ser aceptada siempre y cuando contemos con una serie de requisitos y entre esos requisitos tenemos el limitador de sobretensión. Ya, entonces, la mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos en nuestras casas están diseñados para soportar 1.500 voltios, ya, en un periodo muy breve, estoy hablando de microsegundos. Si bien 1.500 voltios parece ser bastante, es un voltaje bastante alto, el tiempo de esta sobretensión, como les digo, es muy corta, por lo tanto no pasan a ser un problema, pero siempre y cuando podemos buscar la ficha técnica de este producto, de este equipo eléctrico y confirmar esta tensión aceptable. Ok, si seguimos, ya nos falta muy poco, entonces tenemos los limitadores de sobretensión. Quería hablarles un poquito acerca del principio de funcionamiento. Queremos hablarles de esto porque ya aparece en la normativa, en la actual estaba como una sugerencia, pero acá nos aparece que para estas puestas a tierra que den una medición de más de 20 ohmios está exigido y queremos comentarles que nosotros como Grupo Legrand contamos con esta oferta en caso de que lo necesiten. Entonces, ¿cómo funciona este limitador de sobretensión? Bueno, en condiciones normales de operación, él actúa como un circuito abierto.
¿ok? Pero cuando ocurre una sobretensión, este pasa a cerrarse, se transforma y se descarga la mayor parte de esta sobretensión a tierra, pasando hacia la carga esta sobretensión que les dije que es como aceptable o admisible, la cual no va a dañar a nuestra carga. Luego de que ocurre todo esto, esta falla, que es en el orden de los microsegundos, él vuelve otra vez a un circuito abierto. Ya dependiendo del tipo de descarga eléctrica, ya podría incluso durar una sola vez, ya, pero nuestros limitadores de sobretensión vienen con una banderita, con esta banderita. Si está en color verde, quiere decir que está protegiendo. En caso de que haya ocurrido una sobretensión transitoria, esta banderita va a tornar color naranjo y esto viene como un cartucho que simplemente nosotros vamos a remover el cartucho y colocar uno nuevo para que siga protegiendo. No vamos a tener que retirar todo el limitador, no vamos a tener que hacer todo el cableado, simplemente se retira el cartucho, se coloca uno nuevo y seguimos con operativo. Entonces, como les decía, actualmente estos dispositivos no son exigidos a nivel normativo acá en Chile, salvo este punto que les voy a mencionar, pero lo hacemos como una recomendación y incluso la normativa actual hace esta recomendación para proteger aquellos equipos eléctricos de gran valor o que sean muy sensibles a estos fenómenos. Entonces, seguimos. ¿Qué más les iba a comentar acerca del limitador? Vamos a hablar un poquito acerca de su conexionado, que esta es una pregunta que nos hacen bastante. Ya, veamos acá. Entonces, como podemos ver acá, tenemos acá un tablero general, un tablero de distribución, y acá tenemos nuestra fase y el neutro. Otra de las recomendaciones que les hacemos a la hora de utilizar un limitador es que se recomienda, nosotros como fabricantes recomendamos que el limitador también tenga su interruptor automático o termomagnético. Es una recomendación, no es una obligación. ¿Por qué se hace esta recomendación? Porque en caso de que el limitador llegue al final de su vida útil, este puede que quede en cortocircuito, ¿ya? Puede que quede abierto o incluso puede llegar a quedar cerrado. Y al quedar cerrado, el interruptor aguas arriba, el interruptor general, va a ver esto como un cortocircuito y va a operar dejando todo el tablero sin energía, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un interruptor termomagnético, para el limitador de sobretensión, entonces al ocurrir esto, si él llega a quedar en cortocircuito, va a operar el automático aguas arriba y vamos a continuar con energía en el resto del tablero. Entonces, por eso acá tenemos una conexión que va desde la fase y el neutro hacia el automático, del automático al limitador, llegamos con la fase y el neutro en la parte superior, este es un limitador de sobretensión, llegamos con la fase y neutro acá, y en la parte inferior tiene solo un borne que va directamente a tierra, como pueden ver acá en la imagen y acá también. ¿Ya? Otra cosa importante que debemos tener a la hora de instalar un limitador de sobretensión son las distancias del cableado. Aquí tenemos la distancia X, que va desde la alimentación desde la barra de la alimentación hasta el automático, distancia X. Tenemos la distancia Y, que va desde el automático hasta el limitador, y la distancia Z, que va desde el limitador hasta la barra de tierra, ¿ok? Esta distancia, la suma de X, Y y Z, no debe ser mayor a 0,50 metros, es decir, a 50 centímetros. ¿Esto para qué? Para garantizar que él va a limitar la cantidad de voltaje que indica en su ficha técnica. Entonces, como pueden ver, él se conecta como una carga más y les digo que puede ser de gran utilidad para proteger, como les decía, equipos de gran valor, porque el valor de un limitador de sobretensión, el costo de un limitador de sobretensión, no es ni una cuarta parte de lo que puede costar tal vez un Smart TV. Entonces, de esta forma estaríamos garantizando la protección de esta carga o de este equipo que nosotros consideremos de gran valor. Y hay tres tipos de limitadores. Tenemos los limitadores tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La norma que indica y habla acerca de los limitadores es la IEC 6164311 y nos dice que tenemos el limitador tipo 1 para tableros generales de todas aquellas instalaciones que cuenten con pararrayos. Si nosotros vamos a instalar un limitador en un edificio que tiene pararrayos, este limitador debe ser del tipo 1 ya que es el tipo más robusto. Si nosotros vamos a instalar en un tablero de distribución o un tablero general de una instalación sin pararrayos,
tenemos el limitador tipo 2. Ya este es el más utilizado en viviendas, es el que más vendemos en la actualidad, ya que normalmente nuestras viviendas no cuentan con pararrayos, tal vez una casa, un hogar, este es el más utilizado. Y también tenemos el tipo 3, que es para protección de cargas ya mucho más sensibles con componentes electrónicos, etcétera, donde con el limitador tipo 1 o el tipo 2 limitamos el voltaje, pero si este voltaje todavía queda muy elevado para esta carga a la que vamos a proteger, le instalamos en cascada un limitador tipo 3 para bajar aún mucho más este sobrevoltaje y que nuestra carga quede protegida. Y acá lo pueden ver en este pequeño esquema, donde, por ejemplo, acá tenemos una instalación, tenemos un limitador tipo 1, donde la mayor parte de la sobretensión baja a tierra para acá. Si sigue hacia el otro lado todavía sobretensión, que podemos bajar aún más con un T2, y si aún esta sobretensión es muy alta para este equipo de gran valor o electrónico, tenemos un limitador tipo 3 que puede ir incluso en placa, como pueden ver acá en la serie Matix, o también puede estar en el tablero o incluso tenemos zapatillas con este tipo de protección con la marca Betichi. Entonces, como pueden ver, es en cascada y va a depender del tipo de carga o del equipo electrónico al que necesitamos proteger. Y acá está un pedacito de nuestra página, de nuestro catálogo Legrand, en nuestro catálogo 2018-2019, si no me equivoco. Esta oferta tiene muchos años acá en Chile con nosotros, así que aquí ustedes pueden ver del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, incluso les indica cuál es el automático que nosotros les recomendamos para instalar antes, si no me equivoco, está aquí, disyuntor recomendado, y acá curva C nos indica todos los parámetros de un polo, de 2 polos, de 3 polos, de 4 polos. Acá tenemos toda nuestra oferta. Y ya para finalizar, entonces acá tenemos un esquema típico de protecciones. Como pueden ver, tenemos un interruptor termomagnético ya general. Tenemos acá un interruptor termomagnético para el circuito de enchufes con su respectivo diferencial. Y a su vez tenemos los interruptores termomagnéticos para la iluminación. Esto de acuerdo a la normativa vigente, porque ya sabemos que con el nuevo reglamento nos indica que los circuitos de iluminación también deben llevar su interruptor diferencial. ¿Okay? Si seguimos, acá nosotros queríamos mostrarles un poquito acerca del tablero residencial. Acá tenemos unas fotitos que queríamos mostrarles de los tableros que nosotros armábamos en nuestros cursos presenciales. Nosotros como Grupo Legrand siempre hemos hecho muchos cursos gratuitos donde recibíamos a nuestros clientes y no solo hablábamos de esta parte teórica, sino que también hablábamos, teníamos una parte toda la tarde. Normalmente estos cursos duraban todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde en la mañana hablábamos de la parte teórica y en la tarde nos dedicamos a tocar los productos, a conectarlos, a instalarlos. Y acá tenemos unas fotos de algunos cursos que realizamos en el año 2019 a principios. Don Gonzalo, ¿este reglamento cuándo va a salir y se aplicará de inmediato? Don Gonzalo, sí, mire, este reglamento ya salió la resolución exenta ya el 30 de diciembre, 31 de diciembre, si no me equivoco. ¿Ya? Y va a ser obligatorio, va a ser exigido a partir de julio de este año. Indica, si mal no recuerdo, que son 180 días continuos. Nosotros sacamos la cuenta y es a partir del 12 de julio de este año, va a ser aplicado de inmediato. Así que tenemos todos estos 6 meses para leernos el reglamento, para hacer las consultas al SEC, ya que a veces hay ciertas cosas que no quedan bien aclaradas, así que tenemos todo este tiempo para estudiarlo, para verlo, así que todos los proyectos que vayan a ser realizados después de esta fecha tienen que ser de acuerdo a este nuevo reglamento. Don Leonardo, por supuesto que sí, se lo vamos a compartir, yo se lo voy a enviar a su correo electrónico. Ya, perfecto, eso le quería comentar, ya vamos terminando. Bueno, acá vemos otro diagrama lineal donde podemos ver entonces un automático general, las luces piloto que es exigida por el reglamento, tenemos acá la conexión de un automático con un limitador de sobretensión, tenemos acá los diferenciales para los circuitos de enchufe y circuitos de iluminación, etc. La nueva norma, don Sergio, por supuesto que sí, se lo vamos a enviar.
Tenemos los pliegos técnicos, igual está en la página del SEC. No sé si alguien por acá la tenga a la mano, el link que no los pueda compartir, sino con mucho gusto se los comparto, pero está en la página del SEC. Y por último, hablarles un poquito acerca de nuestros tableros, porque ya hablamos de todas las protecciones y todo lo que iba en su interior, cómo proteger, pero también nosotros tenemos una oferta de tableros. Tenemos por la parte de Betty Chino nuestros tableros Betedin, donde tenemos, y también tenemos calotas, ya acá están todas las referencias, y por la parte de Legrand tenemos el Practibox Metal, y también tenemos acá calotas. Entonces acá les dejo toda esta presentación, también les dejo un brochure de estos tableros residenciales para que puedan ver toda la oferta que tenemos, no solo en protecciones, sino también en tableros, los cuales cumplen con esta nueva normativa y este nuevo reglamento, no solo con la vigente, sino con el nuevo que va a venir. En el pliego técnico número 2 están todas estas nuevas exigencias. Sí, seguimos. Y acá les dejé una última parte de instalaciones de uso general, que es el pliego técnico número 10, que va como más en referencia a lo que acabamos de hablar, y tomé algunos puntos bastante importantes que debemos tener en cuenta de este nuevo pliego técnico. Primero, en el punto 5.1.3 habla de tableros, nos indica que no se va a permitir la instalación de tableros ni en dormitorios, ni en baños, ni en lavaderos, ni en closet, no destinados para el uso eléctrico, ni lugares de difícil acceso. ¿Ok? Esto se mantiene. Nos indica que el tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar, que debe cortar tanto la fase como el neutro, en conformidad con lo que indica este punto. ¿Ya? ¿Qué otro punto importante les extraje de esta nueva normativa? Bueno, que cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético, cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de transporte de corriente de los conductores, que fue lo que vimos con esta nueva normativa IEC, ya, equipos, accesorios, aparatos y artefactos. Todo elemento que esté conectado a una protección termomagnética debe tener al menos la misma capacidad de transporte de corriente que la protección de la cual depende, que es todo lo que venimos hablando en este webinar al inicio. ¿Qué más nos indica? Acá, esto es súper importante. Todo circuito de alumbrado, tanto iluminación y enchufes, deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperios. ¿Ok? ¿Qué más nos indica? Que todas las protecciones diferenciales deberán quedar protegidos a la sobrecarga del cortocircuito mediante una protección termomagnética. Entonces, para esto, la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. Y nos dice también que se aceptará que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo, que dependan del diferencial, no sean mayor a la capacidad nominal de este. Todos estos puntos se los voy a dejar en la presentación para que los puedan descargar y verlos luego. Yo sé que ya estamos un poquito tarde, pero son puntos que yo creo que son bastante importantes que los tengamos en cuenta. Muchas gracias, don Mauricio. Ahí están todos los pliegos técnicos para que los puedan descargar. Son 19 pliegos técnicos. Con lo que respecta a este webinar, hablamos un poquito acerca del pliego técnico 10 y del pliego técnico número 2, que es de tableros. Así que los invito a verlos y a leerlos. ¿Qué más? Otra cosa importante nos indica que desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, ¿ok? Pero tampoco nos dice que no se puede colocar una protección diferencial que opere sobre el 100% de la instalación. Eso, así que les dejo todos estos puntos importantes y me quedo con don Mauricio, si no me equivoco, fue el que me consultó, vamos a ver, acerca de don Sergio me consultó acerca de la tierra de protección. Don Sergio, voy a abrir otra presentación que tengo acá muy rápidamente. Mientras tanto, bueno, agradecerles a todos. Hemos llegado al final de esta presentación. Voy a mostrarle a don Sergio lo de la tierra de servicio, que indica dónde debemos utilizar limitadores y cuáles son las exigencias que nos hace para que este valor pueda ser mayor a 20 ohmios. Pero a todos aquellos que necesiten irse, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros el día de hoy. Gracias por hacer todas sus preguntas. De verdad que estamos muy contentos de poder arrancar ya este mes de marzo con todos. Dejarlos invitados desde ya a participar en el próximo webinar, que es la semana que viene. Recuerden que al finalizar este webinar, ustedes van a poder recibir un diploma de participación por este webinar. Y para todos aquellos que participen
en el ciclo o en todos los webinars de este ciclo de instalaciones eléctricas residenciales van a recibir un diploma adicional de participación por las 6 horas que van a estar con nosotros, más de 6 horas, ya llevamos hora y media con nosotros, así que no solo van a tener su diploma de participación generado por la plataforma, el cual les llega automáticamente, sino que van a tener un diploma adicional por toda la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Y antes de que se me vayan también, además de agradecerle, dejarles acá la encuesta de satisfacción que dejamos siempre al final de cada webinar, para que ustedes nos puedan comentar qué tal les pareció, qué cosas se pueden mejorar, qué otros temas de interés ustedes tienen para ver en próximos webinars o en próximas especialidades. Para nosotros, de verdad, su opinión es muy importante para cada día mejorar esta experiencia. Y bueno, esperamos muy pronto poderlos ver de forma presencial en nuestras oficinas, poder seguir haciendo la parte práctica y verlos en vivo como lo hacíamos antes. Así que muchas gracias a todos. Acá en pantalla les dejo la encuesta, mientras busco la parte del pliego técnico para don Sergio. Así que don Sergio, no se me vaya. A ver, voy a leer acá las preguntas. Gracias a don Mauricio que nos colocó los nuevos reglamentos y que todos aquellos que me habían pedido, ahí está el link, los pueden descargar desde ya los 19 pliegos técnicos. Don Claudio nos indica, los automáticos omnipolares ya están a la venta. Don Claudio, estamos trabajando en eso, como es una nueva exigencia normativa. Estamos esperando, por los momentos, ahora mismo no están a la venta, pero muy, muy pronto ya van a estar disponibles para que puedan comprarlos. Ya los hicimos el pedido a Francia, así que muy, muy pronto los vamos a tener. Muy, muy pronto, mucho antes de que inicie esta nueva exigencia en julio de este año. Así que gracias a don Gonzalo, muchas gracias a don Armando, don José, gracias por sus buenos comentarios. Gracias, don Andrés. Gracias, gracias. Sus comentarios me llenan de mucha alegría. Así que me quedo con don Sergio. Los que se tengan que ir, de verdad les agradezco y les pido disculpas por haberles quitado un poquito más de su tiempo. Los dejo invitados desde ya a seguir participando y gracias a todos aquellos que están contestando la encuesta, que acá los veo. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, don Armando, don Gonzalo. Voy a buscar entonces la presentación muy rápidamente para don Sergio. La tengo acá cerca. La dejé marcada por si acaso. Por si acaso teníamos que mencionarlo. En un par de minutitos solamente. 117. Ya, acá lo voy a buscar. 117. Estamos preparando presentaciones de esta nueva normativa. Todavía estamos colocándole productos, analizando, haciendo las preguntas competentes a la SEC de ciertas cosas que aún no nos quedan muy claras. Así que yo sé que muy pronto vamos a estar haciendo muchos más webinars de este nuevo reglamento para que ustedes puedan también aprender con nosotros. Así que acá, me avisan por favor, don Sergio, no sé si está por ahí todavía, que me pueda confirmar si ya ven mi pantalla, porque les voy a mostrar otra presentación que tengo aparte. Ya, perfecto, don Sergio. ¿Puede ver mi pantalla, correcto? No sé si me puede confirmar. Sí, ya, perfecto. Entonces, mire, don Sergio, acá lo voy a poner en modo presentación. A ver, ya. Entonces, ¿qué nos dice? En el pliego técnico número 6, si no me equivoco, habla de puesta a tierra y enlace equipotencial. En el punto 6.1 habla de la tierra de servicio. Entonces nos dice, las puestas a tierra de servicio deben ser diseñadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto de los equipos y de la instalación. El diseño deberá garantizar que en el caso de circulación de una corriente de falla permanente, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a tierra no sobrepase los 250 voltios. Aquí la parte importante. Y el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 20 ohm. Pero luego, en el punto 6.2 nos indica que este valor se podrá superar de 20 ohm solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos uno de los siguientes puntos. Entonces, el 6.2.1 nos indica que en instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts, que utilicen un esquema de conexión a tierra de neutralización, que está también explicado bien en el pliego técnico de la puesta a tierra, el pliego técnico número 5, y que cuenten con un interruptor o distribuidor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, es decir, corte omnipolar,
y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con una protección diferencial con una sensibilidad de 300 miliamperios y que adicionalmente a esto todos sus circuitos queden protegidos por protecciones diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 miliamperios. Entonces, tenemos dos opciones. Si cumplimos con esto, entonces podemos superar los 20 ohms, pero no puede superar los 80. Nos dice, para este caso, el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 80 ohms. Y el segundo caso, que es el que les hablaba de los limitadores de sobretensión, nos indica que si podemos cumplir o con esta o con esta. Si cumplimos con la segunda, nos indica para todas aquellas instalaciones que al igual que la anterior, utilicen un esquema de conexión a tierra de neutralización, que cuenten con un distribuidor general de corte omnipolar, ¿ya? Y que todos los tableros de la instalación queden protegidos con protección de sobretensión permanente. Y acá viene la parte importante, protecciones de sobretensión transitorias, que acá estamos hablando de los limitadores de sobretensión, como les indicaba con la normativa IEC que les comenté hace poco. Entonces, para este caso también el valor resultante de esta puesta a tierra puede ser mayor a 20 ohmios, pero no puede superar los 80. Y acá es donde la normativa habla de los limitadores de sobretensión y por eso quisimos mostrarles entonces este producto que nosotros tenemos desde hace muchos años en oferta acá en Chile. Es don Sergio, así que espero le haya quedado claro. Como les digo, está en el pliego técnico número 6, en el punto 6.1 y 6.2. Entonces acá se lo voy a anotar. Pliego técnico, se lo van a anotar acá en el chat, pliego técnico número 6, puntos 6.1 y 6.2. Así que muchas gracias a todos. Ahora sí no les quito más tiempo. Espero verlos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a todos por las encuestas. Ya las tengo acá. Las vamos a revisar con detalle para ir mejorando cada día más la experiencia. Así que esperamos verlos muy pronto. Que tengan una excelente semana hoy siendo día lunes. Así que hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias a todos.